Bueno, mientras esperamos que lleguen algunos más, buenas tardes a todos. Soy Gabriel Pereira y en este caso voy a funcionar como moderador de dos grandes amigos y genios que vamos a charlar y a discutir o a pensar un poco qué es lo que está pasando ahora, si es que podemos pensar un poco sobre esto y sobre todo a tratar de pasar un buen rato. En la medida en que vayan surgiendo preguntas, por favor vayan anotándolas en el chat, que yo las voy a ir moderando. Y en nombre de ADRA, agradecerle la presencia y a la Universidad Blas Pascal por darnos la infraestructura y acompañarnos en este ciclo. Así que para romper un poco el cubito, don Alejandro y don Fabián. Nosotros habitualmente en estos seminarios no nos presentamos, la gente nos puede ver en el LinkedIn nuestra historia para hacerlo un poco dinámico. Si tengo que contar el currículum de cada uno de ustedes, nos va a llevar un tiempito. Y como el mundo digital es más rápido, vamos a poner los pies en acción. Ale, nosotros dos estuvimos hablando en enero en una charla que quedará ahí para nosotros y trabajamos mucho la idea del ser digital y el estar digital que venís vos planteando hace un tiempo. Me quedé pensando un poco, y por ahí estaría bueno que lo cuentes, ¿no? De qué se trata, pero cómo ahora se resignifica a partir del acelere de la transformación digital que estamos viviendo. Absolutamente. Bueno, primero, muy buenas tardes, Gabriel. Hola, Fabi, un placer. Y un placer también a todos los participantes. Sabemos que había mucha gente que quería participar y que la participación era acotada, con lo cual está buenísimo. Vamos a poder tener interacción con todos ustedes. A ver, primero quiero decirles algo a todos los que están participando y también Gaby y Fabi. Estamos en un momento único de la historia. Estamos participando de un acontecimiento que marcará un antes y un después. Y estamos todos en presencia de algo que se va escribiendo la historia día a día. Y creo que si hay algo que está sucediendo en este momento, es una aceleración de un montón de procesos que se venían gestando desde hace mucho tiempo. Y particularmente respecto a lo que es la digitalización, es muy interesante porque todo el mundo piensa que está haciendo home office en este momento. La realidad es que la mayoría de las personas está working from home. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno hace home office, lo que tiene es una estrategia, tiene una cultura y tiene una infraestructura que le permite trabajar remotamente a cualquiera de los empleados de una organización. Sin embargo, el working from home, es lo que está sucediendo en este momento, es la respuesta reactiva ante una situación que se está desarrollando. Ahí se escucha mejor, algunos decían que se escuchaba un poco bajo, ahí se escucha mejor. Sí, sí, ahí se escucha Entonces, mejor. perfecto. Entonces, creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que cambió el contexto totalmente. Y este contexto no cambió exclusivamente porque trabajamos en nuestras casas. Lo que pasó es que necesariamente tenemos que trabajar de nuestras casas y tenemos que adaptar todos los sistemas a los diferentes tipos de respuestas de los diferentes tipos de compañía en función de la preparación que tenían para esto. Entonces, respondiendo, Gaby, a tu pregunta, lo que yo diría es lo siguiente. Hay muchas empresas que hacen digital. Hacer digital es disponer de la infraestructura, disponer de los dispositivos, disponer de un montón de cosas. Ser digital es tener una cultura, una mentalidad, una actitud, donde trabajar remotamente es uno de los elementos, pero no es el único elemento. Con lo cual, mi respuesta ante tu pregunta es, yo creo que es un momento en el cual se está demostrando quienes hacen digital y quienes son auténticamente digitales. Y los que son auténticamente digitales no solamente no sufren esta necesidad de trabajar desde los hogares, sino que además sacan una ventaja competitiva. Entonces me parece que esto es como un fundamento
de lo que vamos a hablar todo el resto de la sesión, ¿no? Y mucho de lo que discutimos con mi amigo y colega Fabi hace mucho tiempo, ¿no? De qué manera podemos influenciar desde el área de personas, en las mentes de las personas, para que puedan tener una actitud absolutamente diferente a lo que venimos viendo tradicionalmente. Mira, te comento dos cosas y Fabián o Ale, el que quiera. ADRA publicó una encuesta que colaboró en difundir, en donde el 47% de los jefes no hablaron con sus empleados sobre este momento, sobre la crisis. Y segundo, en todos estos webinarios o en las charlas que voy teniendo, lo más común que escucho, y no solamente de Argentina, sino de otros países, es: mi jefe me dice que tengo mi máquina, tengo mi conexión, que nada cambió y que tengo que entregar los mismos resultados. ¿Qué dice? Levanto la mano. Mira, la semana pasada hice una intervención en Ecuador. Creo que todos estamos informados de lo que está pasando Sí. en Guayaquil, en donde claramente la muerte no solamente acecha por todos lados, sino que se traduce, ¿no?, en imágenes de espanto, como ser Sí. cadáveres en las calles y este tipo de cuestiones que todos hemos visto. Por lo cual, no poder hablar de estos temas es desconocer que la humanidad está en pérdida, que todos estamos en pérdida y que te encuentres donde te encuentres y así tu sector esté enfrentando un área de oportunidad e incluso esté creciendo, no puedes estar al margen de los miedos que se van desplegando por todos lados, porque en la medida en que yo desconozco los miedos, tapono los miedos, empujo obviamente al otro a el desarrollo de sus fantasmas. La ansiedad crece, cuando la ansiedad crece y no es contenida, no es encausada, se suele precipitar en angustia, y cuando la angustia no es encausada y no es contenida, puede detonar hacia pánico, ¿no?, hacia paranoia o hacia reacciones muy violentas o agresivas, contra otros o contra uno mismo. Entonces me parece que una clara alerta que tenemos que tener los que ayudamos a los líderes o los que lideran, es que el paradigma por el cual creer que hablar de los miedos genera un contagio emocional negativo que no voy a poder conducir, hoy genera eso, mucho más nivel de toxicidad, mucho más nivel de inseguridad, que generar un espacio, poder hablar de los miedos, poder proyectar escenarios en función de los miedos, y como consecuencia de eso, no solamente asumir las responsabilidades, sino generar un sistema de cuidado, que el estado de alerta que se esté en relación a cuál es el tipo de opciones que estamos tomando, qué tipo de estrategias estamos tomando, qué tipo de prioridades hemos reencauzado y cuáles no. Una compañía y un liderazgo que no privilegie la cuestión humana, la condición humana, va a hacer mucho daño. Y ese daño, más tarde o más temprano, le va a volver contra sí misma a cada organización. Ale, ¿qué piensas al respecto? Sí, coincido plenamente y agregaría un par de elementos. El otro día escuchaba al doctor José Abadi y hay un análisis muy interesante que se hizo desde la UAD, de la Facultad de Psicología, y él decía: miedo útil sí, pánico inútil. Que hace Fabi está buenísima, porque el miedo es justamente la reacción ante la incertidumbre, ante ciertas cuestiones que puedan surgir. El pánico es paralizante. Entonces creo que tenemos que ver cómo el miedo nos impulsa a tomar acciones concretas sobre aquello que sí tenemos control, porque otra cosa que estamos dándonos cuenta, y esto creo que es uno de los grandes aprendizajes del COVID-19, es que tenemos control de un montón de cosas, pero hay infinidad de cosas que nos exceden a nosotros y que no somos nosotros quienes decidimos. Entonces creo que acá parte de lo que tenemos que pensar es cuál es el rol de los líderes en todo esto. Y me está pasando en varias intervenciones con algunas de las grandes compañías, que los líderes están muy perdidos porque ellos también sienten este temor traducido en parálisis. Entonces, tenemos que entender que el líder ese, y esto es parte de lo que siempre focalizábamos en los talleres de contención, en las actividades que hacemos, es tratar de entender primero cuáles son los miedos que tienen los líderes. Y ¿saben qué? Vamos a dar una imagen. ¿Vieron cuando uno viaja en cualquier avión? Cuando viajábamos en aviones, lo primero que te decían es: en caso de presurización,
primero pónganse el oxígeno usted y después se lo pone a cualquier niño que viaje con usted. Y creo que lo que tenemos que entender es que en este momento más que nunca tenemos que preservarnos a nosotros mismos. Entonces, si ustedes me preguntan, y está buenísimo que lo preguntes, Gaby, lo primero que tenemos que hacer es trabajar sobre los líderes, y primero sobre el líder mayor de la organización. ¿Por qué? Porque ellos hasta ven en juego y en jaque su propio lugar en la organización y el propio negocio. Entonces, si no brindamos ese espacio de contención, de diálogo y de proyección, ese mismo líder transmite y derrama, cascadea en el resto de la organización la sensación de temor que se traduce en pánico. Con lo cual, me parece fundamental, y quiero agregar algo más que me parece, digamos, clave en este momento. Las personas buscan cuidado. Cuidado significa no que me están haciendo el trabajo por mí, pero que alguien está pensando en mí. Entonces el líder no es que hace lo mismo el trabajo la persona cuando está en su casa, porque lo primero que tiene que hacer el líder en este momento es entender qué significa para esa persona trabajar en su casa. Y algo que estoy viendo en muchas empresas, y me imagino que muchos de los participantes lo deben percibir también, muchos líderes tal vez viven en casas muy cómodas, donde tienen una habitación para trabajar, un escritorio y colaboradores. No viven esa situación. Algunas situaciones, por ejemplo, que vi, y los invito a reflexionar sobre esto. El otro día haciendo un coaching con una persona en México, el coachee estaba en un auto porque decía que es el único lugar donde él se siente que puede hablar sin que nadie lo escuche. Ayer, en una gran compañía, hablando con una de las principales directoras, me dice, te voy a confesar algo. En mi casa no había suficientes computadoras como para que trabaje yo, mi marido y mis hijos, porque todos los hijos también hacen los deberes en la casa. Entonces, ¿qué me decía? Tuvieron que comprarse nuevas computadoras y hasta que no llegue, hacen turnos para ver quién trabaja. Entonces, cambió toda la dinámica. Entonces, lo primero que tienen que hacer los jefes, sintetizando, es ocuparse y cuidar de las personas. Y no es lo mismo trabajar desde la casa que trabajar en la oficina. Hay nuevas dinámicas y hay otras realidades que hay que considerar. Ahí me parece, para complementar, Gabriel, antes que hagas una nueva pregunta, viste que ese dilema que se instaló a nivel de los gobiernos, ¿sí? Economía, salud, me parece que en las organizaciones claramente pasa lo mismo, ¿viste? Y entonces, Sí, totalmente. entonces ese dilema genera, como todo dilema, una suerte de conflicto, que no solamente a veces es un conflicto pragmático, ¿no? Sino que es un conflicto moral. Me parece que lo que tenemos que propiciar es articular, no justamente dilematizar. Y articular es tener un ojo en la contingencia, porque todos estamos gestionando crisis, pero a la vez se espera del liderazgo y se espera de la conducción una mirada más allá, hacia dónde estamos yendo. Hoy veo mucha dificultad, porque es difícil, porque están desconfigurados todos los factores objetivos, y entonces se requieren nuevas habilidades. Si uno se movía en incertidumbre sobre tableros de control que me permitían de alguna manera desarrollar mi capacidad de eficiencia, mi capacidad de optimización, cuando uno está trabajando en incertidumbre, tiene que desarrollar capacidad conjetural, es decir, tiene que poder hipotetizar escenarios y en función de esa hipotetización ir generando un dashboard que tenga alta visibilidad y que le permita a todos tener claridad de hacia qué escenario estamos siendo y qué es lo que estamos priorizando nosotros en relación con los escenarios. Entonces, el peligro, que no es lo mismo que el riesgo, se acota. ¿Qué quiere decir que el peligro no es lo mismo que el riesgo? El peligro es una fuerza externa como esta que disrumpe la realidad, se me viene encima, por lo cual me encuentra el peligro a merced. El riesgo, en cambio, libera y hasta produce un efecto psicológico de alivio, porque el riesgo dice de que hemos podido analizar lo que está pasando afuera, tomar una perspectiva y hacer opciones. El que hace opciones sale del confinamiento, sale de la impotencia. Siempre se puede hacer opciones, pero para eso hay que tomar un poco de perspectiva, proyectar escenarios y como consecuencia de eso elegir rumbos posibles, ¿está bien? Y que sobre todo vamos a priorizar. Ahora, yo iba a acotar solo una cosa, que hay como una nueva disputa en las casas, que además de la computadora, es la disputa por el ancho de banda. Es como
como Internet, digamos, por ahí las casas tampoco estaban bien preparadas, por ahí no todos pueden trabajar aunque estén las computadoras al mismo horario porque se cae la conexión. Entonces es como que te obliga a mayores acuerdos con tu familia también este tema. Pero quiero para bajar a tierra esto. Normalmente la gente de recursos humanos en este momento está muy tironeada porque tiene el problema de dar respuestas al negocio desde el punto de vista económico, porque tiene los comentarios de la gente que llama y dice, che, pero a mí mi jefe no me habla, tengo este problema con mi familia y no sé cómo resolverlo. Y a mi criterio, depende mucho de los líderes, pero en general, mi hipótesis es que más arriba estás, más asustado estás en estos momentos, porque el golpe es muy fuerte. Ahora, teniendo en cuenta que acá hay todos, en general, siempre son colegas los que participan de este foro, ¿qué le pueden sugerir a alguien que está en la trinchera hoy de cómo gestionar esta crisis? Muy buen punto, muy buen punto. Perdón, ¿no? Porque les tiré un... Sí, no, está buenísimo, está buenísimo. Primero creo que hay que entender que las palabras forman pensamiento, el pensamiento influye en actitudes, las actitudes influyen en nuestra forma de actuar y eso obviamente repercute en resultados. Yo creo que desde cómo vamos a hablar es el primer punto donde recursos humanos tiene que pararse. Es decir, una cosa es hablar de encierre, otra cosa es hablar de aislamiento, otra cosa es hablar de trabajos del hogar, digamos, hay un montón de maneras de hablar, punto número uno. Ahora, vamos al fondo. Acércate más el micrófono, Ale, que se te escucha bajito. Vamos al tema de fondo de todo esto. A ver, primero, jueves de la semana pasada, la primera vez que The Economist saca un artículo donde dice recursos humanos en el centro de la escena. Totalmente. Y la verdad es que nos pusimos muy contentos porque, bueno, al fin está hablando de nosotros. Ustedes me preguntan, este es un momento donde hay dos directivos en las empresas que tomaron un rol protagónico que siempre estuvieron marginados, tecnología y recursos humanos. Porque hoy la continuidad de los negocios depende en que la infraestructura tecnológica funcione y que las personas estén en el lugar adecuado, con las herramientas adecuadas, con las capacidades adecuadas, etc. Yo creo que tenemos que entender cuál es la naturaleza del rol de recursos humanos. Y recursos humanos es la conciencia ética y humana de la organización. Y este es el momento en el cual la ética y la humanidad tienen que estar más presentes que nunca. Entonces, este es el momento en el cual el rol de recursos humanos es siempre ayudar a brindar serenidad, ayudar a brindar perspectiva, ayudar a brindar herramientas, ayudar a contener, ayudar a cuidar, ayudar a conectar. Hay un montón de oportunidades. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta. La semana pasada lo escuchaba, participé en un webinar de Dave Ulrich, ¿no? Y él decía algo que para mí es muy cierto. Cuando aumenta la presión, disminuye la paciencia. Y yo creo que tenemos que entender que la paciencia organizacional hoy está casi en el límite inferior, es decir, nadie tolera nada. Bueno, tenemos que ser parte de los que brindemos esa cuota de paciencia, esa cuota de entendimiento, tratar de brindar esa cuota de racionalidad, esa cuota de dedicarnos a ver qué le pasa a cada persona, cuáles son las situaciones específicas. Porque, ojo, y acá no quiero ser pesimista, pero todavía no vimos lo peor de la pandemia. Todavía tenemos muy pocas compañías en las cuales tuvimos personas que tengan la enfermedad del coronavirus. Entonces, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a ese momento? Porque algunos dicen, bueno, un X porcentaje de la población va a estar infectado. Bueno, cualquiera de nosotros está expuesto a esta infección. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta que hoy más que nunca el cuidado implica cuidado físico, cuidado emocional, cuidado psicológico, brindar lo que se llama la seguridad psicológica de todos los colaboradores es clave, es crítica, y estar al lado de las personas que necesitan, porque todos necesitan mucho. A veces es simplemente escuchar, a veces simplemente... A ver, una cuestión muy simple.
cada reunión hoy debe empezar con ¿cómo estás? Fabi, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? ¿Qué temores? Y somos todos una especie de montaña rusa, dentro de cada día, dentro de cada semana, dentro de toda la cuarentena. Ahí tenemos un montón para hacer en recursos humanos. Le paso la pelota al amigo Jalife. Sí, para complementar, Ale, muy en línea de lo que decís, yo sumarizando digo, la principal función de recursos humanos es cómo acelerar los procesos adaptativos. Ese es el título. Sabemos que en crisis, ¿no? Sabemos que ante una ruptura de paradigmas no sobreviven las especies más grandes, ni las más fuertes, ni siquiera diría las más inteligentes, ¿no? Sobreviven o se adaptan las que aprenden con agilidad. Ya estábamos en todas las compañías trabajando en agilidad. Me parece que hoy la agilidad pesa más que nunca, la agilidad emocional incluso, ¿no? Que obviamente moviliza la agilidad práctica. Y eso básicamente lo que requiere es que, no el ciclo de cambio que todos sabemos, es duelo rápido, pero duelo, porque hay muchos todavía líderes que hicieron escenarios para los próximos 2 meses y se dan cuenta que lo que habían planificado para los próximos 2 meses, lo que habían reestructurado para los próximos 2 meses, claramente ya se lo llevó puesto la evolución de la crisis y la proyección de la crisis, por lo cual están buscando, ¿no? Cuál es la mínima, si se quiere, el MVP de la estructura, el MVP de los procesos, etc. Me parece que eso es clave hacerlo. Eso es clave hacerlo porque son los mecanismos organizacionales de supervivencia los que están en juego. Mientras uno va avisorando en qué sentido se va proyectando. Sin paranoia, porque o se padece o se aprende. Por lo cual, lo que hay que hacer es acelerar el aprendizaje, sobre todo en las posiciones claves, en relación a los procesos claves, en relación a la protección del valor clave que entrega esa organización y obviamente lo que lo habilita, ¿no? Cuáles son esos procesos que son determinantes, pero mínimos y vitales. Por ahí va mi perspectiva. Está buenísimo, Fabi, y complemento lo que decís vos. Hoy salió en Harvard Business Review un artículo que es lo que venimos trabajando nosotros en todos los equipos de dirección de muchas compañías. Y es la primera vez que lo veo escrito y fundamentado, ¿no? Cómo trabajar la agilidad en los equipos de dirección. ¿Por qué? Porque la mayoría de los equipos de dirección tiran estos conceptos y piensan que todo el resto de la organización lo tiene que hacer. Pero la realidad es que los primeros que tienen que trabajar ágilmente son los equipos de dirección. Entonces creo que ahí los profesionales de recursos humanos tenemos un rol clave en acelerar esto que bien dice Fabi, es cómo los líderes también son ágiles mentalmente, emocionalmente y obviamente este tema del duelo que traías no es menor. Ustedes saben que el estudio de las principales universidades dice que la primera emoción que recorre a todas las personas no es ni tristeza, ni amargura, ni angustia, es la emoción del duelo. Esto es el dolor del duelo. El duelo tiene que ver con dolor, ¿no es cierto? Todos perdemos, pero también todos ganamos otras cosas. Entonces creo que el desafío que tenemos en las organizaciones es tratar de entender qué estamos ganando con todo esto. Y recursos humanos ahí puede dar una luz. Me parece que hay que tener, digamos, a ver, si yo les hago una imagen, que leí algo que me encantó el otro día, en lugar de la imagen del pozo, tener la imagen del túnel. Los dos están complicados, porque la verdad que no es que estamos en una situación fácil. Ahora, cuando estás en el pozo solamente puedes ir más abajo. Cuando estás en el túnel, en algún momento aparece la luz. Yo creo que vamos a tener un proceso de muchas luces y sombras, vamos a tener un proceso de mucho ida y vuelta, pero fundamentalmente creo que en algún momento esto pasa. Y no nos olvidemos que todos vamos a ser recordados por de qué manera actuamos en este momento. El desafío fundamental que debemos plantearlos es cómo queremos ser recordados. Y cómo queremos ser recordados, este es el momento para hacer aquello que queremos que seamos recordados por eso. Me encanta. Mira, mientras hablabas pensaba el tema de la agilidad en el equipo de dirección, ¿no? Que generalmente es un equipo, en general, de más edad, y es el equipo que más le cuesta cambiar, porque es el que viene con el mindset anterior, y además es el que, en cierta forma, tiene más que perder, porque más tenés, más difícil es perderlo. O sea, entonces el miedo se juega muy fuerte ahí.
Y es como que esto es como un poco lo que ha pasado con el género y con el feminismo. La revolución va muy de abajo hacia arriba. Entonces, otra vez, ¿cómo hace un equipo, y perdón que repita, pero cómo hace un equipo de recursos humanos para sacudir esa estructura que en cierta forma está aterrada? Ahí mira, Gabriel, sin sofisticar demasiado, es la pregunta en relación a cómo te sentís. ¿Cómo te sentís al CEO? ¿No? ¿Cómo te sentís al CEO? Y qué tenés, ¿no? ¿Qué avisorás hacia adelante? ¿En qué estás sintiendo que estamos preparados para enfrentar lo que se está desplegando hacia adelante? ¿Cuánto estamos entendiendo las nuevas dinámicas del negocio, ¿no? Por ejemplo, en consumo masivo se están resignificando todos los hábitos, ¿no? Los hábitos que teníamos para comer, los hábitos que teníamos para comprar, los hábitos que teníamos para entretenernos, etcétera. Digo, entonces, esa reconfiguración disruptiva cambia radicalmente el negocio. O leemos y reaprendemos de los nuevos hábitos, a sabiendas de que vamos a tener que convivir con la pandemia, o sea, vamos a tener que convivir con el virus durante mucho tiempo, según lo que dicen. Por mucho tiempo. Entonces, me vuelvo al proceso del duelo. Claro, por mucho tiempo no nos vamos a poder dar un beso, o dar un abrazo, o saludar, o ver, etc. Entonces, claramente es muy importante. En el momento del duelo, dolor. La salida del dolor, ¿qué requiere? Empezar a tomar perspectiva. Primero hay un poco de enojo y frustración, después hay eventualmente un poco de depresión. Hay que tratar de que una buena tristeza no detiene una depresión. Hay que tratar de que un buen enojo no genere ira. ¿Se entiende? Ahí está la función, obviamente, de recursos humanos, pensada integralmente y sistémicamente, pero sobre todo hacia los conductores. Luego viene recién el proceso de aprendizaje, recién cuando la tristeza dice de la pérdida, recién se prepara el terreno para decir hacia dónde vamos. Damos vuelta a la mirada y uno empieza, más allá de todo lo que estuvo tratando de contener en urgencia que no se caiga, a asumir que se cayó, pero también que va a emerger. Y con eso que va a emerger, qué áreas de oportunidad se pueden desarrollar. Ese aprendizaje en velocidad me pone más creativo y me resetea para gestionar hacia adelante. Hoy el gerente general está hiper angustiado y estresado. Ayer decía un gerente general en México, cliente nuestro, estamos corriendo como gallina degollada. Sí, Es más, exactamente. te piden ayuda de repente para que los ayudes a hacer una comunicación, porque aparte, si vamos viendo los líderes del mundo, la verdad que es un doctorado en liderazgo el que podemos hacer, ¿no? Todos vimos a los líderes del mundo en momentos de negación. Todos los vimos minimizar. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, Sí, sí, claramente, totalmente. también los vemos en comportamientos de grandeza o mezquinos en relación a estar protegiendo su, ¿no? Si querés, gobernabilidad primero, porque es de supervivencia, pero después las elecciones que tiene próximamente y cómo en función de eso va teniendo decisiones políticas que marcan la agenda. Entonces, se está disputando a nivel global la hegemonía y después se está disputando a nivel, obviamente, de las consecuencias que va a tener en los distintos países si vamos a modelos colaborativos con organismos multilaterales que nos ayuden a tener contención sanitaria, que nos ayuden a tener contención económica, o no, si cada quien se repliega sobre sí mismo, juega su juego, y de repente tenemos al gobierno de Estados Unidos desfinanciando a la Organización Mundial de la Salud, ¿me explico? Entonces, se están dirimiendo los valores que van a emerger, y no hay garantías de si vamos hacia un Estado autoritario, populista, nacionalista, o si vamos a un modelo mucho más cooperativista, más parecido al estado de bienestar. Eso está pasando. Todo lo que podamos hacer para procesar eso y orientar al CEO en relación a los tipos de escenarios que se vienen, me parece que clarifica, me parece que contiene la ansiedad y me parece que ayuda a priorizar y a hacer elecciones. Totalmente. Y hay una pregunta que la hiciste, Fabi, que es la pregunta inicial que hace Recursos Humanos. Y quiero contarles una pequeña experiencia que pasó hace varios años, pero que hoy cobra más vigencia que nunca. Vino el chairman de Coca-Cola hace, no sé, 10 años, de hace unos 8 años, vino acá. Y bueno, teníamos una reunión muy chiquitita del equipo de líderes de la compañía, de los directores, de los vicepresidentes de la compañía, tenemos una reunión con él. Estábamos yendo en un hotel de un salón a otro y me acuerdo que yo lo veo como caminando medio así y, ojo, digamos, cuando le hablo, el chairman de Coca-Cola es como del nivel de un presidente de los primeros, de primer nivel mundial, ¿no es cierto?
Entonces, lo miro y es ese momento en el cual tenés el 1 a 1, ¿no? Entonces le digo, disculpa, ¿cómo estás? Me mira, me dice, ustedes los de recursos humanos siempre son los que se fijan en estas cosas. Por suerte están ustedes que se fijan en estos temas. Sos la única persona de todos los que está acá que tuvo el gesto de preguntarme cómo estoy. Me dice, ¿sabes cómo estoy? Estoy podrido. Me lo dijo en inglés, obviamente, ¿no? Estoy podrido, pero podrido que me dice, no sabes lo que son mis jefes, me vuelven loco, me dice. Digo, pero pará, yo tengo jefe, mi jefe tiene jefe, mi otro jefe. Pero vos, ¿qué jefe tenés? Me dice, no sabés lo que son los miembros del directorio, me vuelven loco todo el tiempo. Estoy hablando de una persona que manejaba una empresa de miles de millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí la pregunta que Fabi nos decía antes es esto de cómo estamos, es decir, tratar de reconocernos cómo estamos y saber que esos líderes que siempre se reconocían como imbatibles, que eran los grandes genios, también son vulnerables, porque si hay algo que tiene el coronavirus es que es absolutamente democrático, no discrimina a nadie y va por todos los niveles sociales, niveles jerárquicos y lo que quieras. Tiene desde Boris Johnson hasta cualquiera, digamos, no hay ningún tipo de distinción. Ahí también, Ale, tomando ese punto, viste, no solamente me parece que está súper pertinente cómo estamos, sino también cómo vamos a estar. Y es muy importante asumir la perspectiva sobre cómo vamos a estar, porque enfocar hacia adelante es la principal función, ¿no?, de quien conduce. Y no hay nada que desestructure más que la incertidumbre. Y como la incertidumbre se hizo exponencial, la pandemia, vieron que hasta hace poquito queríamos crecimientos exponenciales, pero lo que hemos encontrado es pandemia exponencial, lo que hemos encontrado, ¿no?, es crisis exponencial. Me parece que hay que recalcular fuertemente, porque esto va a tener no solamente secuelas en el desempeño de los negocios, va a tener secuelas, obviamente, en los valores, va a tener secuelas en el ambiente cultural, va a tener secuelas en las demandas de los ciudadanos, y me parece que quien puede trascender la crisis con una perspectiva ética y constructiva en relación a cómo transitó la supervivencia, va a ser la diferencia. La función de recursos humanos es la que está más preparada para hacer estas lecturas y para acompañar estos procesos. ¿Me explico? Pero no hay que hacerlo a la manera romántica, porque es muy cruda la época. Hay que hacerlo de la manera más pragmática posible. La solidaridad que tenemos hoy con el prójimo no es una solidaridad romántica, es pragmática. Y es, Totalmente. es muy delicada porque aplaudimos al médico en el momento heroico de las 9 de la noche, pero cuando vuelve a casa lo expulsamos del edificio, porque esas dualidades se están jugando porque pasan cuestiones que son de vida o muerte, ¿me explico? Por lo cual, no romancearía, sería muy pragmático y trabajaría en ordenar, en clarificar, en ayudar ágilmente a una y otra vez reestructurar, todo en el marco de un aprendizaje continuo que tenga prueba y error continua, permanente, para ir viendo si vamos o no pudiendo desplegar nuestro potencial adaptativo en función a las nuevas problemáticas que vamos avisorando. Así como hablamos de qué hacemos con familias, esto que dije creo que vale para las familias, vale para las personas, creo que vale para cualquiera en todos los ámbitos de influencia, porque todo se está recalculando, todo se está recalculando. Totalmente. A eso quería ir. O sea, por un lado tenemos nuestro trabajo de cara al CEO, de cara al directorio de la compañía, pero también en este fenómeno tan extraño de 7x24 todo el mundo adentro, empiezan a emerger fenómenos del tipo qué pasa con la cuestión de género, qué pasa con la convivencia en la familia y cómo hacemos también nosotros desde recursos humanos para tratar de ayudar a la organización a lidiar con estas cuestiones. Yo creo que ahí lo que se está viendo, lo que decía de 7x24, hay un modelito que se está diciendo, en China emergió el modelo, antes tenía el modelo 996, trabajaban de 9 a 21, 6 días por semana. Pasaron del 996 al 007, trabajan de 0 a 0 los 7 días a la semana. Y yo creo que parte de lo que tenemos que hacer en recursos humanos es... Acércate al micrófono de vuelta, perdona. Perdóname. Sí. Lo que tenemos que hacer en recursos humanos es brindar herramientas
para poder contener a la organización en la innumerable cantidad de situaciones familiares que empiezan a emerger. ¿Por qué? Porque los padres no estaban acostumbrados a hacer los deberes del colegio todo el día con los chicos y no tenés nadie que te ayuda y tenés tantas demandas. Ayer, mirá, trabajando en una empresa de servicios enorme, enorme, enorme. Lo que me decían es, tiene el problema que hay empleados que dicen, ¿sabes qué? El único horario que puedo trabajar es desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Entonces, dice, si vos querés trabajo, te lo doy hasta ahora. Entonces, parte de la sensibilidad que Recursos Humanos tiene que empezar a desplegar por toda la organización es empezar a entender todas esas situaciones, porque hoy ya diversidad implica otra cosa, porque el tema de la violencia doméstica empezó a incrementarse un montón, porque el tema de la discriminación socioeconómica empezó a emerger. ¿Cómo puede ser? Vos no tenés computadora en tu casa, no tenés internet, no tenés... Y bueno, hay mucha gente que no lo tiene y hoy, si no lo tenés, tampoco te lo reparan, lo podés tener, se te rompió, no te lo reparan. Y nadie tenía la preparación para esto. Entonces creo que más que nunca Recursos Humanos tiene que estar como escuchando muchísimo, tratando de impulsar sensibilidad, de impulsar empatía. Si ustedes me preguntan, la palabra empatía más que nunca cobra hoy un sentido de realidad increíble. Y lo que tenemos que hacer en Recursos Humanos también es pensar con la otra parte de la cabeza hacia dónde vamos. Esta pregunta de Fabi, no cómo estamos, sino cómo estaremos, ¿no? Y esto de proyectar hacia dónde vamos es lo que se llama la mirada bifocal. Tenemos que estar arreglando el presente mientras proyectamos el futuro, que el futuro puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, pero saben que la imagen es un avión que estamos arreglando un motor mientras el otro nos va llevando. Entonces, esta imagen de estar haciendo las cosas mientras van sucediendo, y saben que mi experiencia de conexión con la mayoría de los líderes de recursos humanos con quienes me toca interactuar todos los días, es que estamos trabajando más que nunca. Porque tenemos que trabajar absolutamente todo, pero lo más interesante, de cosas que en ningún business plan estaban planificadas. Y esto es lo más interesante, es decir, terminamos un business plan y empezamos un año y estamos nada que ver con las cosas que teníamos. Pero sí hay algo que es interesante, estamos haciendo aquello para lo cual nos preparamos muchos años. Entonces, la sugerencia a todo profesional de recursos humanos es salgamos a la cancha y vamos a romperla toda, porque tenemos la posibilidad de estar ahí. Nos sirvieron, es como tenés toda la comida servida y te dicen, toma, toma, andá y hacé, porque confían en nosotros, confían en nuestra palabra, confían en nuestro criterio, confían en nuestro sentido común, confían en nuestra humanidad. Y cada empleado requiere de nosotros. Ahora, cada empleado es cada familia. Y pensemos que esto implica el cuidado físico, el cuidado emocional y el cuidado espiritual. Pon el micrófono, Fabi. Decía que estaba leyendo unos comentarios muy inspiradores y a los que agradezco y los retomaremos seguro cuando hagamos, ¿no?, una apertura a esas preguntas. Pero sobre el punto, para complementar lo que decía Sale, me parece que hay que resetear, ¿no?, rápidamente lo que entendemos por la propuesta de valor, y obviamente hay que poner a la marca empleadora a la altura de su propósito. Más que nunca el propósito no puede ser un chamullo, tiene que ser concreto, tiene que ser práctico, se tiene que tangibilizar, porque si no vamos a ser tratados muy agresivamente, muy cínicamente. Hoy vieron que hay hipersensibilidad, ¿no? Uno empatiza, lo vemos en la política, se empatiza, sube la imagen positiva exponencialmente, se raspa un poquitito y todo empieza a tener zozobra, ¿me explico? Dicho eso, Totalmente. revisitar la propuesta de valor, revisitar lo que entendemos por beneficios, y claramente hay un montón de oportunidad de agregar valor en términos, primero, de los factores higiénicos, ni que hablar de las compañías que tienen gente operando en la calle, y que es hiper importante, obviamente, no solamente correr de atrás, sino hacer un escenario catastrófico y anticiparse si va a haber que tener los barbijos, el alcohol en gel, los respiratorios o los hospitales de campaña que haya que tener. Eso me parece básico de la función. La vez pasada hice una intervención y me decía un integrante del C-Level que ya habían proyectado la cantidad de muertos que iban a poder tener. ¿Qué significa eso para una compañía? Que ya está proyectando la cantidad de muertos que por cuestiones de curva y estadística, bueno, me parece que es determinante para las compañías atender los higiénicos, recalcularlos. Eso es determinante porque es ético, es el plano
básico de lo ético, y a partir de eso los emocionales, ¿no? Emocionales de la vida cotidiana, podemos obviamente ayudar a morigerar en el caso de lo que duele o poner en valor en el caso de lo que claramente contiene, ¿no? Como puede ser servicios, como hacen, ¿no? La cantidad de artistas y museos que han donado obviamente su arte para traernos alivio, para traernos contención, para traernos distracción, etc. Pero antes de llegar a los emocionales y a los simbólicos, fundamental asegurarnos higiénicos. Y está buenísimo, Fabi, y tomo lo tuyo y coincido también con muchos de los comentarios que hablan de transparencia, de pensar, sentir, hacer. Y quiero decirles algo, digamos, que para mí es fundamental, ¿no? Recién acaban de salir los primeros estudios de cuáles fueron las empresas más exitosas en China para atravesar la cuarentena. Entonces, cuáles fueron las intervenciones, acciones que tuvieron. Entonces, más allá del tema de infraestructura, más allá del tema de cómo te van los líderes, etcétera, hubo un factor que a mí me llamó positivamente la atención y me encantó que esté presente. Las empresas más exitosas que lograron recomponerse más rápidamente son las empresas que desarrollaron y generaron acciones de voluntariado y de compromiso social. Les quiero dar un ejemplo concreto de algo de una empresa funcionando en Argentina que esto ya se puso en práctica. Es una empresa de origen chino que opera en la Argentina. En enero de este año, lo que sucedió fue que, principio de enero, todos los líderes de la compañía, muchos de ellos de origen chino, viajan a China para presentar su business plan. Cuando viajaron a China, todos los empleados en Argentina les pidieron que compraran y donaran barbijos para que los líderes llevaran a China. Acá les puedo asegurar que toda la gente estaba súper enojada. ¿Cómo puede ser? La empresa gana tanta plata, nos tiene nosotros, que llevemos, es una vergüenza, no puede ser. Están todos muy enojados. Pero bueno, la gente cumplió, suelen ser obedientes cuando se trabajan en las empresas. Todo el mundo compró y llevaron, tanto lo que donó la gente como lo que compró la empresa, lo llevaron a China los líderes. Ahora, en Argentina, bueno, obviamente los líderes volvieron, hicieron la cuarentena, todo. Ahora, el día anterior a que se declare el aislamiento social preventivo y obligatorio, la empresa le entregó a cada colaborador un pack enorme con un montón de barbijos que cada empleado lo tuvo, primero que todo el resto, para él y su familia. Entonces, esto nos demuestra, primero, la solidaridad vuelve siempre, pero en segunda instancia, qué mensaje tan impactante que dio esta empresa para todos sus colaboradores, ¿no? Ayudemos a los otros, pero cuando vos necesitas, soy el primero en estar. Y lo último que quería decir es, pensemos que las empresas que daban home office en la Argentina lo consideraban un beneficio. Hoy en día no solo no es beneficio, sino que entonces, es una obligación. Es una obligación. Sí. Voy a hacer la última pregunta y les pido a todos que aprovechen porque ya vamos a ir terminando, entonces si pueden ir enviando preguntas para que cuando terminemos esta, vamos directamente a las preguntas. Mi última pregunta, y hoy que me levanté con ganas de embromar un poquito, ¿cómo imaginan el futuro? Si querés, voy yo. Tenemos un estudio sobre las macrotensiones y escenarios socioculturales. En una próxima lo exponemos y lo compartimos, ¿no? A priori, yo creo que la gran anticipo tensión estructural que se va dando es entre la seguridad y la libertad. Me parece que las libertades, como las entendimos hasta acá, van obviamente a resquebrajarse. Me parece que, apoyados en tecnología, los estados, para garantizar la convivencia, van a tener que hacer uso de la tecnología de manera más amigable y constructiva, o de manera más autoritaria, a la manera asiática, si se quiere, o de China, para especificar un poco más, en donde si salís a la puerta de tu casa te aparece un SMS para preguntarte a dónde vas. Entonces, me parece que eso llegó para quedarse. Me parece que la omnipotencia que teníamos en Occidente, con ese individualismo centrado en ese ego ambicioso y expansivo y consumidor y depredador, obviamente, de los recursos naturales, los recursos ambientales, va a estar muy hackeado. Se vienen valores más vinculados a al interés colectivo. Ya estamos viendo comportamientos vigilantes de vecinos respecto de la conducta del otro. Eso puede, mal conducido, detonar en paranoia.
esos son, si quieren, el eje estructural es ese, ¿no? No vamos a entrar a un espacio público sin pasar seguramente por algún lector de calor que por lo menos neutralice que no estamos infectados o con, ¿no?, la infección activa, todo eso se viene. Claramente las industrias de seguridad van a explotar, claramente hay una enorme oportunidad en ese sentido, claramente desde el punto de vista ética la libertad va a estar muy hackeada, creo que esto nos tiene que poner en alerta, nos tiene que tener muy despiertos, ¿no?, y muy activos como ciudadanos. Coincido. ¿Vale? El otro día leía que los pronósticos, me pongo el micrófono, que los pronósticos en realidad hablan más del pronosticador que del pronóstico en sí mismo. De hecho, todo lo que hicieron pronóstico para este año no la invocaron ninguna, ¿no? Excepto Bill Gates, digamos, fue el único que la invocó. A ver, yo lo que creo, y obviamente coincido plenamente con este estudio que hicieron Fabi, con la profundidad que le pusieron para tratar de entender las macro tendencias, pero yo voy a coincidir con lo que Julián Lanuse nos dice acá, ¿no? Yo creo que vamos a volver mucho a lo humano. Estamos volviendo mucho a lo que nosotros, Fabi, escribíamos en el libro en Diseñar tu Cambio, el tema de la mismidad, ¿no? Me parece que es volver a las bases, es volver a las cosas más fundamentales, a los valores, como dice Alex C. por ahí, ¿no es cierto? Y creo que todos nosotros tenemos una posibilidad y es como un regalo que nos vino para reinventarnos. Entonces, tal vez la pregunta que les hago a cada uno de ustedes es, ¿cuál es realmente el sentido de cada uno de nosotros en las organizaciones? Yo, de muchos diálogos y sesiones de coaching que estoy teniendo y diálogos con, mucha gente se da cuenta que lo que está haciendo no tiene ningún sentido. Muchas organizaciones se están dando cuenta que tienen estructuras enormes que no sirven absolutamente para nada. Y muchas personas se están dando cuenta, y es como algo que le vino afuera diciéndole, pero pará, estás regalando tu vida a algo que no te apasiona. Entonces, tal vez, este es como el momento ideal para esto que nosotros con Fabi venimos impulsando hace tanto tiempo, para que cada uno pueda diseñar su propio cambio, pero no porque vino desde afuera, sino porque se puede conectar con el deseo, con el propósito, con el sentido. Nosotros siempre hablamos de vivir a propósito, ¿no? Es decir, como tener una fuerza motriz que te impulse. Con lo cual yo creo que el futuro va a tener como una especie de tensión entre lo colectivo y lo individual, lo colectivo, lo individual, lo colectivo, lo individual. Y para mí el sentido de colectivo va a cambiar. Y desde lo organizacional, para mí algo que es muy, muy interesante que se va a venir, y es una nueva manera de colaborar entre todos nosotros. Yo creo que las empresas grandes, los grandes edificios, todo decir, pero ¿para qué quieres todo esto si estás en tu casa? ¿Y para qué quieres tener una estructura fija? De hecho, hoy otro artículo que estaba leyendo buenísimo. Este es genial porque tenemos un momento espectacular para leer un montón de cosas. Llega todo lo último y llega absolutamente todo digital. Harvard, MIT, todos te mandan absolutamente todo digital. Y una cosa que decía es el momento ideal para hacer muchos pequeños trabajitos, así como entro, salgo y me voy, entro, salgo y me voy. Doy clase en un lugar, vengo y me voy. Escribo esto, entro, salgo y me voy. Colaboro con tal ONG. Me parece que se viene un momento de conexiones diferentes. Yo lo llamaría de esa manera, es cómo nos conectamos entre nosotros. Y es apasionante que vayamos hacia eso. Lorena dice algo que es genial, dice, muchas cosas no van a volver a ser igual. Definitivamente, Lore, coincido contigo, pero te diría algo que muchos están ahora escribiendo, ¿no? Se viene una nueva normalidad. Lo que va a ser normal, me parece que cambia totalmente. Es decir, antes era normal que te saludaras con alguien, era normal que te dieras un beso. Fíjense esto, todos los que trabajamos en recursos humanos, normal que hagas un team building, normal que hagas una actividad donde todos nos abrazamos, nos besamos. No existe más. No sé qué va a ser de bailar, no sé, hay tantas cosas, pero a su vez quiero plantear otra cosa más para ser un poco disruptivo y ya entrar a las preguntas ahí sí mismo, Gaby. La primera pregunta que quiero hacerles es, ¿qué pasaría si en lugar de tener este virus que tiene que ver con la salud, el virus fuera tecnológico? ¿Se imaginan si fuera exactamente al revés? Todo el mundo puede estar en cualquier lado, pero no tenés ni un teléfono celular ni una computadora. ¿Es un escenario posible? ¿Por qué no? En segunda instancia, lo otro que quiero plantear es, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué cosa nueva estás aprendiendo en este periodo? Me parece que todos tenemos una oportunidad enorme de aprender cosas. ¿Realmente estás aprendiendo cosas nuevas? ¿Te sirven? ¿Te son útiles? Y a lo mejor ahí encontraste algo que nunca pensaste.
Vos sabés, Ale, que mientras te escuchaba también leía un comentario de María Serrano de hace un rato que decía, también todo depende de cómo te has relacionado con tu gente anteriormente a esta pandemia, ¿no? Ahí me parece que es muy interesante pensar que lo que hace la crisis es intensificar cómo eras. Si eras un tipo que iba para adelante, capaz que con la crisis te haces héroe. Si eras un tipo que estabas yendo para atrás, capaz que con la crisis entras en pánico, te haces cobarde. ¿Se entiende lo que digo? Digo, en general lo que hace la intensidad es exacerbar tu modalidad. Por lo cual, para que no solamente sea una exacerbación de tu modalidad, sino que genere algún tipo de transformación, para que tenga vocación transformacional, como hacia afuera y hacia adelante, es incierto. La única incertidumbre que tenemos, la única certidumbre que tenemos en este momento está en el pasado, no está ni en el presente ni en el futuro. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, cuando uno sale de, porque lo que tenemos muchas veces en las organizaciones y quienes trabajamos en el mundo corporativo, somos como, estamos muy seteados a la hiperproductividad, ¿no? Y estamos muy seteados a poner en valor todo, si se quiere, en valor de utilidad, ¿no? Todo momento. Y cuando no lo hacemos a veces nos agarra como el repiqueteo de sentirnos en culpa, sentirnos en falta, sentir que estamos fallando, etc. Justamente el proceso introspectivo y reflexivo requiere mirar un poco para atrás. Porque mirando para atrás uno también empieza a percibir huellas de trayectoria, empieza a dialogar, porque historizar no es lo mismo que reproducir el pasado. Historizar quiere decir tomar posición sobre el pasado, por lo cual lo podemos hacer N veces en la vida. Me parece que es un buen momento, en lo personal, para el que tenga inquietudes de hacer un movimiento hacia el propósito, de revisitar qué lo trajo hasta acá, cuáles fueron esas elecciones, y dado que la crisis también es un reseteo como oportunidad, hacia dónde van a ir mis elecciones de futuro. Eso es tremendamente organizador, te genera mucha dignidad, porque te empodera sobre tu destino. Me parece que es un momento para el que tiene, obviamente, no una trama de supervivencia frente a las cuestiones básicas de la necesidad, pero sí para los que estamos en zona de confort, en cuarentenas palermitanas, es un muy buen momento para hacer este ejercicio introspectivo y este ejercicio creativo. El proyecto, la proyección, es una gran organizadora de la incertidumbre. Y básicamente se articula de tu propio deseo, ¿no? Puesto como voluntad en una política que te direccione. Yo recomiendo hacer ese ejercicio. Es un muy buen momento para hacer este ejercicio. Vamos a las preguntas, si hubiera por acá. ¿Hasta qué punto estas nuevas pautas van a perdurar? Digo, ¿hasta qué punto nos vamos a volver a lo mismo cuando todo esto pase? Dice Janina. ¿Cerramos, Gabriel? Lo veo a No Gabriel se te escucha, haciendo... Gabriel. Te quedaste sin micrófono. A ver. Me quedé, puse el mundo y no me di cuenta, perdón. Sorry. Hay una pregunta de Diego, hay una pregunta de Diego que es un poco extensa, la voy a leer porque me parece interesante marcar lo que él está planteando. Dice, si consideramos que tenemos que achatar la curva de presión que sienten los directivos y los colaboradores, ¿qué estrategias tomarían Fabián Alejandro en el corto y mediano plazo en la gestión de capital humano? Porque creo que Fabián va por la adaptación de procesos y Ale por la contención emocional y espiritual. Está buenísimo. Yo Yo que creo ambos... que esto es... Dale, Fabi. Dale No, vos. no, te doy un pase para que despliegues vos. Yo creo que ambos vamos por ambas, más allá de lo que habramos destacado y priorizado en el discurso. Digo de conocernos mucho, de trabajar mucho en este sentido. Lo que yo digo que hay que tener en el Absolutamente. sentido, creo que Ale hizo mucho hincapié en la dimensión ética de nuestro rol y de nuestra contribución, y yo traté, para complementar lo que ya había dicho Ale, en acentuar la dimensión pragmática, porque están todo el tiempo dirimiéndose lo pragmático y lo ético. Y me parece que nuestra sesión es responsabilidad integral. Estoy de Absolutamente. acuerdo. En inglés sería as well as, ¿no es cierto? Las dos cosas, digamos. También las dos cosas, pero me parece genial que Fabi lo resalte, porque hay muchos que trabajamos en recursos humanos que solemos irnos para un costado, y hay muchos que trabajan en recursos humanos que suelen irse para el otro costado, con lo cual está bueno que escuchen las dos posiciones y las dos cosas. Por eso es lo que Ulrich dice, son las nuevas capacidades que tenemos que tener los que trabajamos en recursos humanos, es core, ¿no? Digamos, ese arquitecto cultural, como dice el amigo Javier Bajer. Pero mirá qué interesante, sí. Mirá qué interesante, Diego, porque normalmente en mi carácter, mis intervenciones, mi expertise,
están mucho más vinculadas, donde soy más efectivo, a los niveles emocionales y simbólicos. Y Ale está mucho más preparado desde el punto de vista visual. Sin embargo, cada uno está complementándose desde la perspectiva del otro. Casi que cada uno levantó la bandera del otro, porque me parece que es clave en este tiempo no dilematizar e integrar. Diría que están pasando mucho tiempo juntos ustedes dos. En pareja. Bueno, acá... Mucho más que dos. La última. Dije, ¿hasta qué punto, de Janina, dice, ¿hasta qué punto estas nuevas pautas van a perdurar? Digo, ¿hasta qué punto no vamos a volver a lo mismo cuando todo esto pase? Es buenísimo. A ver, yo creo que esa es la gran duda que hay. Yo creo que la nueva normalidad no es que nos olvidamos de todo lo que había. Y además, pensemos que dentro de estos escenarios que se planifican, el más optimista de todo tiene que ver con que dentro de muy poco tiempo descubren una vacuna, dentro de muy poco tiempo descubren el remedio que lo cura, y esto es cosa de la historia. Ojalá que así suceda. Si somos, digamos, si seguimos los procesos normales y habituales de la industria farmacéutica y lo que nos dicen las empresas que están en este rubro, eso demora, pero también vemos que los organismos reguladores están acelerando los procesos de autorizaciones. Con lo cual a ver, así como fue exponencial que vino esto, yo creo que también va a ser exponencial como venga algún factor que ayude a remendar esta situación o a curar. Sin embargo, creo que tenemos que entender es que si no aprendimos nada de este golpazo, de este tsunami global que se vino, miren, leía, es la primera vez en la historia que más del 50% de la población mundial está en sus casas en el mismo momento. Es decir, no es menor lo que está pasando. Yo creo que muchas cosas, si supongamos que viene la vacuna, supongamos que viene el medicamento para curar a aquellas personas que estén enfermas, yo creo que de todas maneras hay cosas que tienen un punto de no retorno. Y ojalá que sean las cosas positivas, que puedan volver los abrazos, que puedan volver la cuestión afectiva, que puedan volver las reuniones, que puedan volver cosas, y otras cosas no tan buenas que se pudieron corregir, ojalá que no regresen. Fabi. Ahí para cerrar, Luciano dice cómo detectar nuevos negocios en épocas de crisis. Leyendo el dolor humano, leyendo la necesidad humana y viendo cómo esos dolores o esas necesidades o esas motivaciones humanas, esas expectativas humanas, están desatendidas. Porque como se están regenerando, se están reconfigurando, obviamente emergen enormes posibilidades de poner nuevas propuestas de valor y nuevos servicios y nuevas experiencias, obviamente que conecten con lo que está emergiendo. Quiero cerrar con una frase, si me dejas, Gabriel, que sí, la leí por estos días y me viene inspirando y provocando, que dice algo así como que, creo que se le atribuyen a Einstein y dicen que la mente es algo así como un paracaídas, ¿no? Porque solamente funciona cuando se abre. Me parece que está muy buena, me parece que la principal invitación, casi provocación de este tiempo, es abrirnos. La apertura que genera, obviamente, aprendizaje, el aprendizaje te va generando más confiabilidad, la confiabilidad es un gran estímulo anímico, te hace respetarte, te hace sentir que tenés una potencia de deseo. Ayer en una actividad como esta hice una encuesta en Perú con 200 personas que estaban en la conferencia y pregunté cómo andaba el deseo sexual. ¿Qué creen que salió? Lo que suponía, que está inhibido. Totalmente. ¿Por qué? Porque estamos hiper preocupados e hiper estresados, por lo cual sexualmente estamos con la actividad deprimida. Bueno, hay una tremenda oportunidad porque donde hay sexualidad y donde hay deseo están los signos vitales. Si algo tenemos que cuidar, cultivar y obviamente estimular son los signos vitales del negocio, de la organización y de cada uno de nosotros. 1.000.000 de gracias por estar ahí y acompañarnos con este espacio. Un placer, y yo les quiero una última frase, Fabi, regalar, que la escuché estos días y me encantó. Lo que pasa es lo que es. Lo que hacemos con lo que pasa es lo que somos. Reitero, lo que pasa es lo que es, lo que hacemos con lo que pasa es lo que somos. La invitación, seamos nosotros en nuestra mejor versión, liberemos nuestro potencial y hagamos de esto una experiencia maravillosa. Excelente, excelente. Muchas gracias. Solo quiero comentar que pueden ver esta charla, seguramente mañana va a estar en el canal de YouTube de ADRA
y van a estar las charlas anteriores. Se pueden suscribir para que les llegue la información. Y bueno, nada, Ale, Fabián, amigos, un abrazo virtual y a todos gracias por estar y participar y seguir acompañando. Cuídense. A honrar la vida. A honrar la vida, exactamente, ni más ni menos. Un abrazo a todos. Gracias.